Muy buenos días con cada uno de ustedes. Es una alegría poder saludarles y poder compartirles en esta mañana la palabra del Señor. En las Sagradas Escrituras encontramos la siguiente declaración en San Lucas, capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12 discípulos, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Muy interesante notar que todas las cosas que se han escrito desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las cosas escritas se van a cumplir, dice. Por esa razón que cuando leemos en Mateo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, en el versículo 3, nos dice la siguiente declaración: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Muy interesante notar que cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá acerca de tu venida? Los discípulos estaban preocupados por saber cuándo va a ser el fin del mundo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Muy importante notar que cerca de la venida del Señor Jesucristo era necesario escuchar rumores de guerras, que se estarían levantando una nación contra otra nación. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Lo mismo que estamos presenciando delante de nosotros. El que tenga oídos, oiga, apreciados hermanos, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Cristo está a las puertas y también sigue diciendo ahí: y habrá pestes, enfermedades, plagas en el mundo, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto solo será principio de dolores. ¿Acaso no hemos vivido, no estamos experimentando las plagas, las pestes, las enfermedades mundiales que han arrasado con miles de personas en todo el mundo? Estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Acaso no vemos terremotos en diferentes lugares? ¿Acaso no vemos inundaciones? Lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando, si no nos despierta, lamentablemente aquel día cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, muchos se arrepentirán, muchos se lamentarán el no haber escuchado la palabra del Señor y no prepararse cuando era necesario. Vamos a seguir leyendo otro pasaje de las Santas Escrituras. El Señor le dijo al profeta Daniel, en el libro Daniel capítulo 12 y versículo 2: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Noten lo que dice aquí: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Otra de las señales que encontramos en la palabra del Señor es que cerca del tiempo del fin, la ciencia iba a aumentar. El conocimiento de la ciencia iba a aumentar. Y hoy en día vemos con mucha sorpresa cómo es que una persona puede comunicarse de un lugar hasta otro país. Cómo una persona puede mostrar su imagen a través de una videollamada hacia otra persona que se encuentra a miles y miles de kilómetros.
¿Cómo una persona puede viajar por el aire en un avión? El internet que nosotros usamos, cosas que no conocemos, cosas que ignoramos, con tan solamente escribirlo, te enteras de todo. La ciencia ha aumentado en verdad mucho. Y eso nos está diciendo claramente que las señales se están cumpliendo. En los tiempos del Señor Jesús no había teléfonos, no había celulares, no había televisores, no había aviones, no había internet. Cosas que hoy en día son muy increíbles, el avance de la ciencia, las cuales nos están diciéndonos claramente que el tiempo está cerca, que las palabras de los profetas, los escritos de los apóstoles, todo tiene cumplimiento y hoy en día se ve esa grande realidad de su cumplimiento. El profeta Isaías declaró lo siguiente en el capítulo 30 de su libro, en el versículo 26. Dice así: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Muy interesante entender aquí que la luz del sol iba a aumentarse 7 veces mayor. Cuando la luz aumenta, pues obvio que el calor también aumenta. Y esta profecía del profeta Isaías lo encontramos en la palabra del Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo está hoy en día el clima? ¿Cómo está el sol, el calor del sol? Ha aumentado en verdad mucho, tanto que el calor muchas veces provoca enfermedades. Tenemos que entender que la palabra del Señor, todo lo que está escrito, tiene cumplimiento. Ya el Señor lo dejó escrito para nosotros, para que podamos estar preparados ante los acontecimientos. Pues muchas personas que ignoran la palabra del Señor, pues sentirán temor, miedo, y eso está escrito en la palabra del Señor. Pero muchos que han entendido, que enseñan, dice la palabra del Señor, a millones de personas que lo necesitan, también serán iluminados. Entonces es por esa razón que cada día debemos estudiar la palabra del Señor con mucha oración. Cada día debemos entender lo que el Señor nos dice a través del Espíritu Santo. Que todas las cosas que estamos viendo, que todas las cosas que estamos escuchando, sean para que nosotros podamos prepararnos. En el libro Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8 nos dice así las Santas Escrituras: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy hermoso la palabra de nuestro Dios que nos dice: si ustedes confiesan sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar todos sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Con esta linda promesa que el Señor nos hace, tenemos que tomar esa decisión de decir: Señor, perdóname. En verdad he andado lejos de ti, o tal vez siendo cristiano me he alejado, me he enfriado en mi vida espiritual, o quizás estoy hablando a un joven, a una señorita que nunca ha escuchado del Señor, que nunca ha puesto atención a los mensajes bíblicos y está pasando por momentos difíciles, por momentos turbios en su vida y está al borde de la decepción, de la desesperación, de la angustia, del dolor, del llanto y sufrimiento. Quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que ha entregado a su propio Hijo para morir en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Él solamente espera de nosotros, nuestros corazones, entregarle a Él, que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, te acepto con todo mi corazón, me arrepiento de mis pecados, de todo el mal que he cometido hasta ahora, y ayúdame, dame fuerza espiritualmente, ayúdame, Señor, a caminar en el camino de verdad, en el camino de justicia, y Dios puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas, porque para Él no hay nada imposible. Dios puede darnos esa alegría, ese gozo, esa felicidad en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, en medio de los momentos más difíciles en tu vida que tú estés pasando. Dios puede hacerte sonreír, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios te ama tanto, nunca olvides eso, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
No hay un pecado que sea muy grande para Dios que no pueda perdonar. Dios te ama y Él te quiere darte una vida nueva. Acéptala en tu corazón y que este mensaje sea de grande bendición para todos aquellos que necesitan escuchar el mensaje de nuestro Dios.